Hola queridos amigos y hermanos, bienvenidos a su programa Lecciones para la Eternidad. Una semana más con la lección que tenemos que se trata del amor pactual. Comenzando ya un nuevo año, nuevo trimestre. Sin embargo, es una bendición comprender un poco más acerca del amor y la justicia de Dios. Bien, quiero también presentar a las personas que me acompañan por segunda vez, al hermano David. Hermano David, bienvenido. Muchas gracias, Ronald, por la invitación nuevamente. Y bueno, mis queridos amigos, hermanos, aquí vamos a seguir hablando del carácter de nuestro Creador. Y evidentemente, pues conocerle va a ser una bendición para nuestro propio proceso como hijos de Él. Amén. Y también tenemos por segunda vez a nuestro querido amigo Joel. Joel, bienvenido. Muchas gracias, Ronald. Estoy, como siempre, muy contento de participar. Yo sé que va a ser una gran bendición el seguir escudriñando la Biblia con el objeto de conocer a nuestro Dios, como dijo el hermano David. Así que yo sé que va a ser una gran bendición. Amén. También quiero animarle a cada uno que está detrás de la pantalla, pues ser parte también, no se olviden, ¿no?, de ser parte del canal IAY Hispano, y también no se olvide de ser parte en el grupo de WhatsApp. Inscribirse y también rogarles también a todas aquellas personas que puedan orar por nosotros, por el trabajo que se está haciendo en esta institución, y que podamos llegar a ser una bendición para todas aquellas personas con los que nos asociamos, y también con los que se va alcanzando a través de los materiales que se distribuye a todos los estados aquí en Brasil. Que el Señor le pueda también guardar a ustedes y bendecirlo, a todas aquellas personas que oran por nosotros. Bien, vamos a comenzar con una oración. Ahí inclinemos nuestros rostros. Y si está en su disposición, también acompáñanos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, en esta hora. Más una semana tenemos un estudio maravilloso y podemos comprender un poco más, Señor, acerca de tu verdadero carácter, de tu verdadera justicia para con nosotros. Que tu Espíritu Santo sea el que nos dé entendimiento y sabiduría para entender en su amplitud lo que realmente es el verdadero carácter del Señor, porque sabemos que ese mismo carácter tiene que ser reproducido en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, en esta hora, y que podamos ser iluminados por tu Espíritu Santo para impartir lo que nos enseñaste. De esa manera ser una bendición para todas aquellas personas que mirarán lo que compartimos a través de estos medios. Oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, el título que lleva a la lección es el amor pactual. Los comentarios de la lección nos habla justamente, yo creo que en la lección anterior ya se ha mencionado, en hebreo es la palabra Gesed para el amor, y en griego es el ágape. Así que cuando hablamos de este amor de Dios, siempre existen algunas preguntas como si este amor es un amor unilateral, o este amor es también que Dios sencillamente nos ama a todos de manera, yo sé que hemos hablado muchas veces, de manera incondicional, sin esperar nada del ser humano. Así que a eso se conoce como el amor que es unilateral. Mas, sin embargo, la Biblia nos da una clara enseñanza acerca de lo que significa realmente ese amor de Dios. La semana que pasó hemos explayado un poco acerca de ese asunto del amor de Dios, y esta semana aún continuamos hablando acerca de este amor. Las Escrituras nos enseñan que Dios es amor y Dios nos ama porque Él nos amó primero.
El texto para memorizar que encontramos está en Juan 14:13, donde Jesús dice: el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y habitaremos en él. Interesante declaración, que más adelante hablaremos un poco acerca de este versículo. Ahora, entendiendo de que Dios es amor y nos ama, nos indica de que el amor de Dios es eterno, y es justamente lo que lleva el título del día domingo. Bien, ¿qué podemos hablar acerca de que el amor de Dios es eterno? Yo sé que la lección nos regala algunos versículos, pero bueno, saquemos algunas enseñanzas de este día. Bueno, David, Joel, tenga voluntad. Yo era el que empieza siempre. Ok, Muy bien, el lado entonces, izquierdo así va a ser. comienza primero, ¿no? Bien, esta lección me parece interesante, la de esta semana. Un detalle importante, del sábado por la tarde hablaba acerca del amor ágape. Y un dato interesante es que ese amor viene únicamente de Dios, ¿sí? El amor ágape viene de Dios. Y en Juan capítulo 15, versículo 13 dice: no hay mayor amor que este, dice Jesús, que de el que da su vida por sus amigos. Dice que no hay mayor amor que ese. Romanos el capítulo 5, versículos 7 y 8 nos dice algo muy, muy interesante, es que el amor del hombre en su máxima expresión es dar su vida por los buenos. ¿Sí? Espero que se esté entendiendo. El amor del hombre en su máxima expresión es dar su vida por los buenos, que en todos los casos es un amor egoísta, porque es alguien que yo considero que se merece mi amor o mis afectos. Entonces, esto es visto en la gran mayoría de cuentos, de historias, donde, es más, se llega a comparar el amor de la madre, que muchas veces también es resultado del amor de Dios, pero llega a ser egoísta cuando Dios no está en el corazón. Después, Gálatas capítulo 5, versículo 22 nos habla de que el amor ágape, es un fruto del Espíritu Santo. ¿Sí? Es el fruto del Espíritu Santo. Y es más, tiene otra palabra que también habla la lección para referirse a amor, es la palabra filio, que en algunos casos también es comparado con el amor de Dios, en esa relación de padre a hijo con nosotros y con Jesús. Quiero leer en el Camino a Cristo, en la página 58, el párrafo 3 en la versión electrónica. El amor es de Dios. El corazón inconverso no puede originarlo o producirlo. Solo se le encuentra en el corazón donde Jesús reina. Entonces, si nosotros vemos esa expresión de amor en algún ser humano, es porque Cristo está morando en el corazón. ¿Sí? Entonces, tengamos esto en cuenta. El amor expresado únicamente proviene de Dios. Y el día domingo lleva por título el amor eterno de Dios, hablando acerca de esto mismo. Salmos capítulo 33, versículo 5, nos habla acerca de un detalle interesante, y es que el amor de Dios y su justicia están manifestados en todo el mundo. Está siendo manifiesto en todo el mundo. No existe ninguna criatura a quien Dios no ame. Y es por esta misma razón, que Dios desea también que nosotros, como sus criaturas, nos salvemos o seamos salvos. Y eso nos lleva a otro texto, 1 Timoteo, el capítulo 2, versículos 3 y 4. Quisiera leer. Dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Hablando a Dios como nuestro Salvador, dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El propósito de Dios en su corazón es que todos sean salvos. Esto es una característica del amor de Dios. Atrae a todos a la salvación. Ahora, un detalle interesante es que la semana pasada se habló bastante de esto mismo, del amor de Dios. Ahora, como decía el hermano David, ahora vamos a colocar un equilibrio en este asunto. Dios es amor y es amor eterno, nunca deja de ser. Pero ahora hay ciertas condiciones
para que todos los beneficios de este amor sean eficaces en la persona. Hay condiciones. Y la sierva del Señor dice así: aceptar y creer es nuestra parte del contrato. Es de esa manera en como nosotros nos hacemos parte de los beneficios de una manera completa de este amor. Y esto nos enseña que el trato para con los demás, el trato para con mis semejantes, y es más, aún con las personas más despreciables, debiera ser impregnados con este mismo amor, porque todos somos objetos de este mismo amor. Dios nos ve en la misma categoría nosotros, como personas necesitadas de un Salvador. Y eso es lo que nos enseña el amor de Dios. Amén. De hecho, la Biblia mismo en el texto muy conocido que es Jeremías 31:3 dice que Dios es amor y con amor eterno te ha amado, dice la Escritura. Y ese es Dios. Desde su existencia siempre ha sido su amor. Por eso es un amor eterno. Y hermano David. Bueno, es interesante ver nuevamente en la palabra, porque estamos colocando como las bases y el día domingo empieza de manera perfecta, diría yo, a mencionar que este amor es eterno, el amor eterno de Dios. Nos ha regalado Salmos 33:5 que Joel leyó y Salmos 145 que me gustaría leerlo, el versículo 9. Dice así: bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. El amor de Dios es eterno y no podemos entrar en discusión en relación a eso. Lo único que podemos es aceptarlo y recibirlo. Luego nos regala algunos versículos que Joel mencionó, 1 de Timoteo 2:4, pero como la semana va a venir hablando del pacto, justamente se van a ir desprendiendo enseñanzas en función a lo que yo como ser humano y la respuesta como ser humano que yo debo de tener frente a ese amor, para que ese amor eterno no caiga, por así decirlo, en sacos rotos, sino que aprovechemos el amor eterno de Dios y aceptemos el beneficio de salvación que Él pretende con nosotros. Porque el versículo dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Pero la pregunta sería: ¿y tú quieres? ¿Yo quiero realmente ser salvo? Recuerden que el amor tiene como base la libertad y Dios nunca va a violentar esa libertad. Su amor no tiene esa capacidad. Él simplemente se va a mostrar, va a afectar nuestra vida, va a afectar lo que somos con el único fin de que voluntariamente nos rindamos a Él. Ezequiel 33:11 nuevamente nos ayuda a ubicarnos en la responsabilidad propia que tenemos de responder a ese amor. Dice así: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. Por favor, esto es importante. Jehová no quiere la muerte del impío. No quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? La invitación está allí. Su amor está allí. No sé cuál va a ser su respuesta. Yo sé cuál va a ser mi respuesta y le pido al Espíritu Santo de fortaleza para que pueda responder en la dirección en la que el amor está tratando de conducirme para algún día poder
agradecerle de manera personal a mi Creador por el amor eterno con que me ha amado. Amén. Es interesante hablar de este asunto. Joel mencionó un punto muy interesante, que el amor humano en su máxima expresión es amar a aquellas personas que responden a su amor, ¿no? Aquellas personas que son buenos, en otras palabras, que son sus amigos, su parentesco, que le ha hecho el bien, que le ha ayudado en su necesidad, qué sé yo, que se lleva muy bien, que se habla muy bien. Ese es el amor humano. En otras palabras, el amor humano depende de la bondad o la belleza del hombre. Mas cuando se trata del amor de Dios es todo lo contrario. Porque el amor de Dios, que es el amor ágape, no depende de la bondad ni la belleza del hombre, sino sencillamente la Escritura dice, Dios es amor. Y el valor humano descansa también, el amor humano descansa sobre ese valor que le ponen al ser humano. Mas el amor ágape de Dios crea valor en su objeto. O sea, esa es la diferencia del amor ágape de Dios. Por eso siempre digo, el amor humano es egoísta. Y ninguna persona que tenga ese amor humano va a ser salva. Necesitamos que ese mismo amor de Dios sea reproducido en nuestras vidas. Quiero pasar al día siguiente que habla del amor pactual, el título de la lección, ¿no? El día lunes nos habla acerca de ese amor pactual. Y de hecho es interesante hablar de este asunto, porque normalmente hay una comprensión quizás inequívoca o no tan completa de ese asunto cuando se habla del amor pactual o también el pacto eterno que la Biblia entera nos habla. La pregunta es, la lección nos pone Deuteronomio capítulo 7, 6, 9, que enseñan estos versículos acerca de la relación entre el hecho de que Dios haga pactos. Interesante, ¿no? Ahora, tenemos que tener mucho cuidado aquí. ¿Será que Dios hace pactos con el hombre, así como los seres humanos hacen pactos? Bueno, el comentario dice así, ¿no? Que acerca de la relación entre el hecho de que Dios haga pactos y su bondad amorosa. Bien, en realidad, ¿qué nos enseña la Biblia acerca de esto? De que Dios hace pactos con la humanidad. Bien, Joel. Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 9. Quisiera comenzar leyendo esto porque nos muestra las condiciones sobre las cuales Dios no necesariamente entra en un concierto con el hombre, sino que entrega su pacto hacia el hombre, y en este caso el pueblo de Israel. Dice así el versículo 6, porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Versículo 7, no por ser vosotros más que todos los pueblos. Y esto es interesante. ¿Cuál es una de las circunstancias por las cuales Dios escoge a Israel? No es porque ellos eran los más obedientes o los más grandes, los más fuertes, sino dice, no porque vosotros seáis los más fuertes, más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, porque vosotros erais el más pequeño de todos los pueblos. Más porque Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano fuerte y os ha rescatado de casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Versículo 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta las 1000 generaciones. Es muy, muy interesante entender este asunto del pacto eterno, porque nos va a dar el sentido correcto aún a las historias bíblicas y aún a las promesas que Dios daba a Israel. La razón por la que Dios era fiel a Israel es porque Dios había entregado un pacto desde tiempos antiguos a un Abraham,
Según el apóstol Pablo, Dios estaba dando el evangelio a Abraham, que ya había sido dado al mismo Adán cuando entró el pecado en la tierra. Era ese mismo pacto repetido a Abraham, que ahora se estaba manifestando a Israel, que Dios por su juramento, y dice el apóstol Pablo que hay dos cosas en las cuales Dios nunca miente, que es la promesa y el juramento. Y Dios es fiel para cumplir lo que Él ha dicho. Y es más, su misma palabra hace que lo que Él habla sea una realidad. Ahora, la pregunta es, ¿cómo nosotros, y esto es importante, cómo nosotros ahora nos mantenemos en esa relación del pacto con Dios, en esa relación pactual? Porque nosotros aceptamos de qué manera el pacto, por la fe. Ahora, ¿cómo nos mantenemos en esa relación pactual? Déjenme decirle que también es por la fe. Porque recuerdan cuando a Abraham se le entregó el pacto, él aceptó por la fe. Y él se mantuvo en ese mismo pacto por la fe. Ahora, esa fe, que es la fe de Jesús, lo llevó a él a ser obediente a todos los mandamientos de Dios. Dios nos ama a nosotros primeros. Nosotros respondemos amándole a Él, pero ese amor se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios, dice el apóstol Juan. Y de esa manera nosotros nos mantenemos en esa relación pactual. Quisiera leer ahora Isaías, el capítulo 55, versículo número 3, donde dice de esta manera: inclinad vuestros oídos y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. ¿Y qué quiere decir esto? Dice después, las misericordias firmes a David. Y en esta palabra misericordia es la palabra hebrea que tanto repitió Ronald, y es muy importante saberlo, Gesed, que nos habla acerca del amor fiel de Dios, ese amor que nunca deja de ser, ese amor que se mantiene a pesar de la infidelidad del pueblo, a pesar de nuestra infidelidad, Dios se mantiene fiel hacia nosotros. Y es ese amor inquebrantable de Dios, que únicamente por medio de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, nosotros podemos revelar también de la misma manera como Dios nos la revela a nosotros. Así que, bueno. Amén. Hermano David. No, simplemente agregar, ¿no?, algunos detalles como reforzando la idea que Joel venía diciendo. Esto es un pacto, ya el Señor requiere una respuesta de parte del hombre, porque Él quiere salvarnos. Y para salvarnos, la mención que hace es: volveos de vuestros malos caminos. Evidentemente, comprometido todo el cielo para que esa vuelta sea en redención, en santificación, porque Él no nos quiere así como estamos, sino que quiere transformarnos. Más solo quiero leer 2 versículos que aparecen en la misma lección. Salmos 25:10 dice, para que quede grabado en nuestros corazones, el compromiso que tenemos al entender, al comprender el amor eterno de Dios. Nos vamos a dar cuenta que su amor es tan grande que no nos quiere dejar como estamos. O sea, no nos quiere pecadores así. O sea, nos ama como estamos, pero no quiere dejarnos así, quiere transformarnos, porque ese amor es así. Ese amor es grande, eterno, no conoce ni comienzo ni fin, pero ese amor quiere hacer de nosotros nuevas criaturas. Y dice Salmos 25:10, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Y Salmos 32:10 dice así: muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Simplemente mi consejo para usted y también para mí, claro, aprovechemos el amor eterno de Dios, aprovechemos que esa misericordia se renueva cada mañana para poder recibir de manera completa en nuestra vida
esa bendición que Él quiere de poder transformar nuestros corazones. Amén. Sencillamente quiero hacer el énfasis en que de hecho Dios no hace pacto con los seres humanos. El libro Maravillosa Gracia de Dios, y también está en otros libros, nos habla de que el pacto de la misericordia de Dios fue establecido antes de la fundación del mundo. Y de hecho ahí no existía el hombre. ¿Sí? Ese pacto fue establecido antes de la fundación del mundo, ha existido desde la eternidad pasada y se lo llama el pacto eterno. Ahora, cuando hablamos nosotros de ese pacto en el Nuevo Testamento, es la palabra diateque. Cuando se habla de pacto entre dos individuos, que es la palabra sinteque, no existe en el Nuevo Testamento. Yo creo que en el capítulo 9 de Hebreos, versículo 14 para adelante, podemos ver que la palabra pacto, que el versículo 16 nos menciona testamento, que también es la misma palabra diateque, es ese pacto que la Biblia entera nos enseña de que es un pacto que Dios hizo desde antes de la fundación del mundo. Dios no hace convenios con el ser humano. Más sin embargo, para que nosotros recibamos los beneficios de ese pacto o de ese Gesed, hay ciertas condiciones. Joel mencionó la primera parte que la hermana White menciona, ¿no? Donde dice que nuestra condición para recibir esos beneficios es recibir y creer. Esa es nuestra condición. Yo sé que algunos van a hablar de que la primera condición es la obediencia. Queremos luego aclarar en el siguiente día acerca de esa obediencia. Mas, sin embargo, este día menciona de que nuestra condición, yo creo que tengo aquí también la cita, sí, la tengo, dice, ha de recibir a Cristo como a su Salvador personal y ha de creer en Él. Recibir y creer es su parte en el contrato. La parte humana es recibir y creer para ser beneficiados por ese Gesed o por ese diateque, que es el amor pactual. Bien, queremos pasar al día siguiente, que nos habla de una relación condicional. Ahora, es interesante hablar de esto porque hay ciertas condiciones, incluso encontramos en muchas partes del Espíritu Profecía acerca de las condiciones. Ahora, bueno, la lección nos regala el libro de Oseas, capítulo 9, 15, Jeremías 16, 5, Romanos 11, 22 y Judas 21. La pregunta es, ¿qué enseñan estos textos acerca de si los beneficios del amor de Dios pueden ser rechazados o incluso perdidos? Hablemos de este día. Bien, Joel, todo suyo. Muy bien, muy interesante el comentario que hiciste. Yo pensaba hacerlo también, pero es bueno que lo hayas hecho porque necesitamos entender este asunto del pacto. ¿Qué quiere decir pacto eterno? ¿Y qué papel nosotros jugamos dentro de este pacto? Y bien dijiste que nosotros no entramos como pactantes dentro de este pacto eterno, sino como beneficiarios. Y que por medio de Cristo nosotros llegamos a ser receptores de las promesas de este pacto, que entre una de ellas está el perdón de los pecados y el tener ese corazón que ame a Dios y guarde sus mandamientos, que son promesas del pacto eterno. Ahora, yo quisiera comentar lo que dice en Romanos el capítulo 11, porque vamos a entender de que así como Dios nos da su amor y nosotros entendemos que Dios nos está dando su amor, también entendemos de que Dios nos está invitando a responder a ese amor, como el hermano David también enfatiza que realmente es una necesidad responder a ese amor. Ahora, el asunto está aquí, que nosotros debemos entender que solamente aquellos quienes responden adecuadamente a ese amor reciben, por decirlo así, todos los beneficios de la gracia de Dios. Porque aún los incrédulos reciben ciertos beneficios de la gracia de Dios, como cuáles: el don de la vida, el don del sol, de la lluvia, del alimento, del aire, etcétera, etcétera. Son dones
que independientemente de nuestra respuesta hacia Dios, lo recibimos. Pero hay dones más excelsos aún que lo recibimos siempre y cuando nos encontremos dentro de los parámetros para recibir esas promesas. Y de eso es lo que yo quisiera hablar comentando Romanos capítulo 11, el versículo 22 y 23. Dice así: mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente en los que cayeron, mas la bondad para contigo, si permaneciereis en su bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Versículo 23. Y aun ellos, dice Pablo, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Es interesante esto, ¿por qué? Porque así está hablando en cuanto al pueblo de Israel, el pueblo judío y los gentiles, pero también es bien aplicable a nosotros. ¿Por qué? Porque así como ciertas ramas de este olivo que está hablando aquí son cortados, otras también pueden ser injertados. Entonces, el concepto de una vez salvo y siempre salvo es cerrado. ¿Por qué? Porque es posible para nosotros ser cortados, en este caso de este olivo que es Cristo. Y Jesús en sus propias palabras, Él decía de que el que está en mí, este lleva mucho fruto, pero el que no lleva fruto, dice, será cortado por mi Padre y echado fuera. Entonces debemos entender esto, de que si es que no nos colocamos debajo del lugar donde las promesas de Dios y las virtudes de este pacto nos dan, nosotros sencillamente vamos a ser cortados. El hecho de que nosotros seamos borrados del libro de la Biblia es una verdad bíblica. Es algo que ya se viene entendiendo desde tiempos atrás. No es algo que ahora se le ocurrió para poner temor en las personas, para poner miedo en aquellos quienes desobedecen, sino que es una verdad bíblica. El ser borrados del libro de la vida, aun siendo ya puestos allí, es algo que nosotros debemos tener en cuenta. Entonces, así como son injertados algunos, otros también son cortados. Ahora, son promesas de las cuales nosotros debemos recibir, que son la salvación y la vida eterna, que la salvación es salvación del pecado, tenemos muy en cuenta eso, que lo recibimos siempre y cuando no nos resistimos a las promesas y al amor de Dios, si nos mantenemos bajo ese lugar, como ya dije. Ahora, versículo 25 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en vosotros. La pregunta es, ¿por qué necesitamos nosotros entender esto? De que algunos son cortados y otros injertados. Para que no haya arrogancia en vosotros, dice Pablo refiriéndose a los judíos, y nosotros bien podemos referirnos a nosotros como cristianos, como adventistas. ¿Por qué? Porque el hecho de ser adventistas, el hecho de ser cristianos, o el hecho de nacer con ciertas, digámoslo así, ventajas morales, no quiere decir de que tengamos cierta particularidad con las otras personas. No. Dice más abajo en el versículo 32, porque Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. Entonces, Dios coloca al ser humano, a todos los seres humanos, bajo la misma medida. ¿Para qué? Para que Dios derrame su misericordia sobre todos por igual y todos tengan la misma oportunidad de salvación. Y hay un dato interesante más, versículo 29, versículos atrás dice, porque sin arrepentimiento son los dones y el llamamiento de Dios. Todo ser humano que nace en la tierra es llamado a ser hijo de Dios. Y esto llega sin el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el hecho de ser hijos de Dios nos lleva por el camino hacia el arrepentimiento. Es un llamado que Dios nos hace desde la cruz. Nos atrae a nosotros mismos para ser llamados hijos de Dios. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Porque nosotros, con la naturaleza que tenemos, somos como ciegos de nacimiento. ¿Y por qué nacemos así? Con esa naturaleza, en las palabras de Jesús, para que las misericordias o para que la gloria de Dios se manifieste en cada uno de nosotros. Ahora, solamente para terminar, esto quiero leer lo que dice en El Camino a Cristo, en la página 67, en el párrafo 1, dice:
En el don incomparable de su Hijo, Dios ha rodeado el mundo entero con una atmósfera de gracia, tan real como el aire que circula alrededor del globo. Todos los que elijan respirar esta atmósfera vivificante vivirán y crecerán hasta la estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Entonces, mis queridos hermanos, la gracia de Dios es tan real como el aire que nosotros respiramos. Ahora, aquí está la cuestión. Si nosotros respiramos esa atmósfera de gracia o no. Es como todo está a nuestra disposición para vivir. Ahora el asunto está en nosotros, elegir respirar o no elegir respirar. Es por eso que el discurso en Romanos, el capítulo 11, termina así. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Dios fue tan sabio que, como dice el texto, son inescrutables sus caminos, que trazó ese camino para cada persona. Él en su sabiduría ha trazado el camino para que nosotros nos volvamos y nos reconciliemos con Él. Así que alabemos al Señor por tan grande promesa y por tan grande obra que Él ha hecho por nosotros. Amén. Hermano David. Sí, una relación condicional. Una relación condicional. Simplemente quiero leer 2 versículos que ya se han mencionado, pero que son importantes para entender la responsabilidad que tengo yo como ser humano ante un Dios que está dando todo con el fin de salvarnos. Dice así, Juan 14:21, que fue creo la lectura para memorizar de la semana: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Claramente, el Señor está diciéndonos la responsabilidad que tenemos de aceptar ese amor, de recibir ese amor y no colocar ninguna barrera delante de nosotros, sobre nosotros, para que ese amor pueda cubrirnos. Y Judas capítulo 24. 21. 21, sí. Judas 21 dice, bueno, no tiene capítulos, ¿no? Es un versículo 21. Conservaos en el amor de Dios. Hay una responsabilidad. Necesitamos conservarnos en el amor de Dios. Y esa es ya la tarea que nos corresponde de pedirle a Dios, de suplicarle a Dios que su Santo Espíritu nos pueda ayudar en esa tarea. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Es sencilla la aplicación, no es muy complicada de entenderla, mas funciona si yo creo y presto mi vida para que eso se haga una realidad. Puede estar lloviendo todo el amor posible, pero si yo coloco el paraguas de mi barrera, no me voy a mojar. Así que, hermanos, esta relación es condicional, pero tiene todo para poder mantenerla si yo dispongo mi corazón. Amén. Y de hecho, en todas las escrituras nosotros encontramos las misericordias de Dios, todo su amor, siempre dependieron de una condición. Dios los protegía, los guardaba si ellos eran fieles y obedientes. Dios les daba victorias si ellos actuaban de acuerdo al mandato del Señor. Por ejemplo, cuando destruyeron a Jericó, Dios ordenó de que cómo deberían marchar
para Jericó y Dios les dio victoria. Mientras el pueblo atendía perfectamente o colocaba sus oídos a los mandatos de Dios, ellos eran beneficiados de ese amor redentor, que estaban en tranquilidad, en paz, en prosperidad y un crecimiento continuo espiritualmente. Vemos ahí, incluso yo quiero compartir algunas citas aquí, que dice, esto está en Camino a Cristo, página 61, la condición para alcanzar la vida eterna es hoy exactamente la misma de siempre, tal cual era en el paraíso antes de la caída de nuestros primeros días. ¿Y cuál era? Perfecta obediencia a la ley de Dios, perfecta justicia. Es la misma condición hoy también que se requiere si nosotros queremos ser beneficiarios de ese amor relacional con nuestro Dios. Mas, sin embargo, incluso en el mandamiento mismo encontramos nosotros, obedece y vivirás. Pero ¿cuántos de los hombres obedecieron? ¿Por qué sus obediencias no fueron más allá? ¿Por qué incluso el hombre siempre hizo promesas al Señor? Camino a Cristo nos dice de que las promesas del hombre son como telas de araña que se rompen con facilidad. A pesar de que el mandamiento dice, obedece y vivirás, el hombre nunca lo logró. La pregunta es, si la condición es la obediencia y una fe intrínseca en el Salvador, para mantener esa relación continua, entonces, ¿cómo yo puedo ser beneficiario todos los días, cada semana, cada año, de los beneficios de ese amor? Porque si el hombre, por más que intenta obedecer, fracasa y fracasa. Yo quiero compartir el libro de Ezequiel capítulo 33, y yo creo que es necesario entender que nosotros necesitamos entrar al pacto del Señor, al pacto o al amor pactual. Necesitamos entrar a ese pacto. El libro de Ezequiel capítulo 33, 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Escuche bien, Dios promete, no porque el hombre lo merezca, sino es una promesa de Dios y Él lo hace por su propio nombre. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Escuchen aquí, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Nosotros necesitamos entrar a este pacto para que podamos obedecer como Dios quiere, porque Dios es el que promete darnos dentro de nosotros su espíritu para que nosotros andemos y guardemos todos sus preceptos y ordenanzas de Dios. Si es que el Espíritu de Dios no va a permanecer en nosotros, por mayores promesas o mejores esfuerzos para obedecer la ley de Dios que hagamos, no tendrán éxito. Necesitamos entrar en ese amor pactual para que la obediencia nuestra sea aceptada siempre en cuando que el Espíritu Santo esté dirigiendo nuestras vidas. Entonces será nuestra obediencia acepta por Dios. Yo creo que esa comprensión y esa experiencia vivida es tan esencial para nosotros hoy. Sin decir más, queremos pasar al siguiente día, que es el día miércoles, que nos habla acerca de la misericordia perdida. Sé que hay condiciones para recibir los beneficios del amor ágape, del amor Gesed, mas sin embargo también puede ser perdida esta misericordia o este amor o esta gracia. Bien, la pregunta es, citando 1 Juan 4, 7 al 20, especialmente, versículos 7 y 19, dice, ¿qué nos dice esto acerca de la iniciativa divina de amarnos?
Interesante. Normalmente creemos de que el hombre es el que debe tomar iniciativa o debe buscar a Dios. Mas, sin embargo, encontramos en todas las Sagradas Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, que es Dios es el que da la iniciativa de buscar al hombre. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, aquella relato que Jesús hace de la oveja perdida, que lo busca el pastor hasta encontrarla. Y en el Nuevo Testamento tenemos la experiencia cuando el hombre fracasa y Dios viniendo a buscarlo. Bien, hablemos un poco de este asunto. Joel. Sí. Quisiera, al igual que la lección, resaltar el hecho de que el amor de Dios es eterno e inmerecido, que ya viene resaltando mucho ese asunto. Y a pesar de que esto es una verdad, el ser humano puede elegir rechazar o resistirse a ese amor. Y aunque parezca triste, esta verdad es a la vez también la evidencia de que Dios no coacciona nuestra conciencia y nuestra voluntad. No somos seres mecánicos o mecanizados para responder de una manera u otra al amor de Dios, sino que en libertad nosotros decidimos o aceptarlo o resistirnos. Y es más, nosotros tenemos la capacidad de elegir, como ya había mencionado, en virtud de este mismo amor. Y si nosotros decidimos amarle a Él, es solamente en respuesta a lo que Él ya nos ha dado, e incluso antes de que lo pidiéramos. Y es interesante lo que había dicho Ronald. ¿Quién da la iniciativa aquí? ¿Es Dios o el hombre? Cuando nosotros vemos en el jardín del Edén, ¿es Dios o el hombre quien busca? Es Dios. El hombre estaba escondiéndose, él estaba alejándose de Dios, pero es Dios quien lo busca. Cualquier paso que demos en dirección a Dios es porque ya Cristo nos estaba trayendo. Quiero leer algunos textos en 1 de Juan, el capítulo 4, versículo 9, 10, y voy a leer el 19. Y quiero resaltar algunas cosas aquí. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y en base a estos textos, Juan hace llamado a amar al prójimo. Dice, como Dios nos ha amado primero, ahora dice Él, así nosotros amemos a nuestros semejantes, como prueba de que estamos en el amor de Dios. La prueba innegable de que nosotros nos mantenemos unidos a la vid verdadera que es Cristo, va a ser que vamos a amar a nuestros semejantes, así como Dios nos ama a nosotros. Inevitablemente, aquel que recibe el amor de Dios en su corazón, inevitablemente, repito nuevamente, va a amar a Dios y a sus semejantes. Tengo una declaración de la sierva del Señor, yo lo encontré en la Biblia, en el comentario de la Biblia Misión, la Biblia de estudio, se encuentra en Youth Instructor 13 de enero de 1898, que dice así: el corazón natural no puede crear ese amor. Esta planta celestial solo florece donde Cristo reina supremamente. Donde existe amor, hay poder y verdad en la vida. El amor hace bien y nada más que bien. Los que tienen amor dan frutos para santidad y al fin tendrán la vida eterna. Queridos hermanos, nosotros no podemos engañarnos a nosotros mismos y decir que tenemos amor y no amar a nuestro prójimo. Porque inevitablemente, si nosotros vamos a estar llenos del amor de Dios, va a haber frutos de santidad en nuestra vida. Y esto se va a ejemplificar en la parábola que también menciona la lección acerca del siervo que estaba dispuesto a ser perdonado, pero no a perdonar. Y como dice la lección, aunque la compasión y la misericordia de Dios nunca se agotan,
uno puede finalmente rechazar o incluso renunciar a los beneficios de la compasión y la misericordia divinas. Así que tengamos bien en cuenta esto. Si Cristo está en nuestro corazón, vamos a demostrar frutos de santidad. Y si es que no los estamos demostrando es porque la relación que yo tengo con Cristo tiene ciertas dificultades que tal vez yo no lo estoy percibiendo. Así que esa relación con Cristo puede ser rota aún por mi conducta. Amén. Amén. Bueno, David. Bueno, misericordia perdida. Se renueva cada mañana. Su amor es eterno. Y aún así, esa misericordia la podemos perder. Es incomprensible muchas veces intentar razonar en relación a esto. Es como un desperdicio, pero tú y yo la podemos perder, a pesar de que está allí, presente, y estemos recibiendo los beneficios. Aquí la lección dice, ya Joel ha leído 1 de Juan capítulo 4, ha resaltado algunos versículos del 7 al 20, ha mencionado la parábola del deudor, que el rey le perdonó algo que humanamente nunca le iba a poder pagar, mas él no fue capaz de perdonar a un consiervo que le debía muchísimo menos, porque así somos los seres humanos. Cuando dejamos de entender, por lo menos hasta donde Dios lo ha mostrado, su amor. Dice aquí, el amor de Dios es eterno e inmerecido, lo que Joel mencionó. Sin embargo, los seres humanos pueden rechazarlo. Por favor, escuche la declaración. Es un comentario, pero que va en función a la construcción de unos versículos que la misma Biblia nos regala. Tú, yo puedo rechazarlo. No crea que mi negativa me deja en una condición favorable. No, yo puedo rechazarlo. Y eso es importante tenerlo presente para tener una actitud positiva frente al amor que está siendo derramado en mí. Tenemos la oportunidad, dice aquí, de aceptar o rechazar ese amor, pero solo porque Dios nos ama por propia iniciativa, con su amor perfecto, eterno, antes de cualquier cosa que hagamos, nuestro amor a Dios es una respuesta a lo que ya se nos ha dado, incluso antes de lo que pidiéramos. Que el Señor nos ayude. La forma de darnos cuenta si realmente estamos recibiendo ese amor, como dice el versículo 7, amados, de 1 de Juan 4, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Que el Señor nos ayude y no permitámosle al enemigo a perder esa misericordia que es eterna, que es grande, que es profunda, que es tan inexplicable. Amén. Y sí, ya lo mencionaron con toda claridad de que esa misericordia también puede ser perdida. Como dice Palabras de Vida del Gran Maestro, al rechazar el amor de Cristo, rechazan lo único que puede impartir pureza y firmeza al amor humano. No solamente perderán el cielo, sino que dejarán de disfrutar verdaderamente de aquello por lo cual sacrificaron el cielo. Ese va a ser el resultado final. Van a perderlo todo y van a dejar de disfrutar lo que el cielo entero sacrificó por ti. Tenemos hoy a nuestro alcance de poder
aceptar y recibir los beneficios de ese amor eterno de Dios. Que el Señor quiera, y estoy seguro que Él quiere, que ninguno de nosotros perezca o rechace ese amor. No me acuerdo ahorita el versículo, si no me equivoco, es Jeremías, donde Dios dice que con cuerdas de amor te atraje. Y es la misma manera que Dios ahora nos está trayendo. Jesús mismo dijo, y si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. No se imagina usted de que cuánto es ese amor de Dios, a pesar de que continuamente rechazamos en nuestras actitudes. Todos los días Dios sigue mostrándonos su amor. No se haga más o no resista más a ese amor. Acéptalo hoy en su plenitud y verá que Dios realmente es amor. Y dice, todo aquel que dice que ama es nacido de Dios. Quedémonos con esa promesa. El siguiente día, que es el día jueves, nos habla justamente de los que han recibido ese amor de manera gratis, gratuita. También deben dar a otros de manera gratuita. La pregunta que nos plantea la lección, citando Juan 15:12 y otros versículos como 1 Juan 3:16, 1 Juan 4:7 al 12, lo que ya se leyó, dice que enseñan estos pasajes acerca del amor de Dios y de la relación entre su amor, nuestro amor a Él y el amor a los demás. Bien, Joel, es nuestro, Muy bien. es su tiempo, ¿no? Sí, muy bien. Nosotros, como ya resalta el título, nosotros no podemos ganar o merecer el amor de Dios. Lo recibimos de gracia, lo recibimos sin costo. Y así como lo recibimos sin costo, y si realmente nosotros demostramos ese mismo amor para con Dios, no dejaremos de reflejar su amor también para con los demás. Uno de los grandes atributos del verdadero amor es que el amor da. Vemos Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio. La lección menciona Juan, el capítulo 15, versículo 12, donde dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Versículo 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, o que dé su vida por sus amigos. El verdadero amor tiene esta característica de dar. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16, repite este mismo principio. En esto conocemos el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros. Él dio. El verdadero amor tiene ese atributo. También dice ahora, nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Una de las últimas enseñanzas de Jesús cuando Él estaba aquí en la tierra fue eso. Ámense los unos a los otros, así como yo os he amado. Así como es mi amor tan grande e infinito, eso mismo quiero que ustedes manifiesten, decía Jesús. Él nos pide demostrar su amor entre nosotros. Ahora, aquí hay una cuestión importante y es que ¿cuán grande consideras que es el amor de Dios para contigo? Es más, ¿cuán grande consideras que es el perdón de Dios para contigo? Ahora, ama en medida o en proporción a ese mismo perdón y ese mismo amor que Dios te da. Esto va a hacer que la relación entre seres humanos sea una relación fructífera, que traiga frutos para la santidad. Esta relación va a ser capaz de unirnos así como los cristianos en Pentecostés, los discípulos en Pentecostés. Dios no solamente nos ama con ese amor, sino que también ese mismo amor demanda una respuesta de nosotros, que es lo que la lección de esta semana está resaltando mucho. Dios demanda una respuesta de nosotros. Y para terminar, yo quiero leer lo que dice en el libro de Miqueas. Miqueas, el capítulo 6, el versículo 8. Dice así, hombre,
Él te ha declarado lo que es bueno. Y eso es lo que nosotros estamos oyendo hasta ahora. Todo Dios nos está declarando lo que es bueno. Y la pregunta es, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Esas tres cosas Dios requiere y demanda de nosotros después de que Él nos ha demostrado o nos ha declarado lo que es bueno. ¿Qué es hacer justicia? Es la regla de oro, hacer con los demás como yo quisiera que ellos hagan conmigo. ¿Qué es amar misericordia? Es, la sierva del Señor tiene una cita, ahora no recuerdo bien, es amar a los demás o tratar a los demás mejor de lo que ellos merecen. ¿Y qué es andar humildemente con tu Dios? Es actuar en mi día a día, es actuar aun cuando nadie me ve, como si Dios estaría a mi lado. El amor expresado en acción respecto a Dios y a mis semejantes es todo lo que Dios requiere de mí. Así que el Señor nos pueda bendecir, que Dios pueda derramar sus promesas en nosotros y que su Espíritu Santo pueda moldear nuestro carácter de tal manera que pueda asemejarse al carácter de Jesús. Amén. Hermano David. Bueno, ya casi cerrando, una bendición muy grande poder recordar, resaltar el amor de Dios y lo que eso significa para cada uno de nosotros y el beneficio que puede surgir a partir del hecho de creer desde lo profundo de nuestro corazón que nuestro Dios es amor, nos ama y no simplemente de forma pasiva, sino también activa, a tal punto que ese amor tiene la capacidad de transformarnos. Y dice allí, has recibido gratis, da gratis. Porque ahora el cielo quiere, disculpen la expresión, pero no tengo otra en este momento, nos quiere usar como esos instrumentos para alcanzar otros corazones y, como leía Joel, para ser bendición para otro. Segunda de Corintios 5, donde habla de que Jesús murió por todos para que ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. En el versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esa es la obra de Dios que quiere realizar en cada uno de nosotros. Y todo esto, dice el verso 18, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándonos en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados pues con Dios. Que el Señor nos ayude a ser recipientes de su amor, recipientes de su misericordia, y al recibir el beneficio de la misma, poder ser también una bendición para el otro. Y se cumpla en nosotros esa parábola de que el Señor quiere que yo no sea como ese siervo infiel, sino que más bien el beneficio que recibí de Dios pueda otro recibirlo de mi mano. Que el Señor nos ayude y bueno, esta lección está recién en la número 2, hay mucho por delante. Síganos acompañando y yo sé que Dios va a hablar a nuestros corazones. Amén. Pues sencillamente puedo decir, buen resumen, de que Dios
nos ha amado, nos ama y nos amará con amor eterno. Y cada uno de nosotros necesita entrar en ese amor pactual para ser beneficiados de ese amor eterno de Dios, de ese amor Gesed de Dios, y estar en un relacionamiento amoroso. Cuando tengamos esa relación con Dios, una relación de una respuesta al amor dado por Dios, entonces, como dice 1 de Juan 4:11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Creo que en esa palabra está el poder también de amarnos unos a otros. Quiero terminar leyendo con el devocional Nuestra elevada vocación, página 177. Mira lo que dice, me gustó mucho, yo me quedé pensando, meditando en esto. Cuando el principio celestial del amor eterno llene el corazón, sobreabundará y se extenderá a otros. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Si nosotros, ese principio de amor celestial va a estar en nuestros corazones, va a sobreabundar y se va a extender a otros. No meramente porque se reciben favores de ellos, sino porque el amor es el principio de la acción y modifica el carácter, gobierna los impulsos, controla las pasiones, subyuga la enemistad y eleva los afectos. Voy a la siguiente porque hay mucho. Yo les animaría que lean página 177 de Nuestra elevada vocación, pero quiero terminar con esto. También está en el mismo libro. Nuestro deber consiste en vivir en la atmósfera del amor de Cristo, en respirar su amor profundamente y en reflejar su calor a nuestro alrededor. Queridos amigos y hermanos, respiremos en esta atmósfera de gracia, respiremos cada día ese amor de Dios. Entonces, ese amor, al respirar de manera profunda, vamos a transmitir también a nuestros semejantes. A toda aquella persona que nos rodea, también contagiaremos de ese mismo amor eterno. Que el Señor le guarde. IAG, juntos avanzaremos.